Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenadas con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. El padre trata con eficacia la enfermedad de Crohn de las hijas por el cáñamo de Huizing. Por Anna und March 27, 2018. ABC News Australia divulgó recientemente sobre una historia sobre un padre desesperado. Las dos hijas de Stephen Taylor luchaban la enfermedad de Crohn, que causa la inflamación crónica del aparato digestivo. Cuando todo había fallado, Taylor dio vuelta al cáñamo Huizing y descubrió que la planta puede tener el potencial para curar la enfermedad de sus hijas. Cáñamo Huiceases Gut Inflammation y Olor. Las hijas de Taylor 2, Morgan, 21, y Ariel, 25, han estado luchando la enfermedad de Crohn durante muchos años. Esta enfermedad autoinmune ataca la guarnición del aparato digestivo, causando la inflamación crónica. Los síntomas incluyen pérdida de peso, dolor crónico, úlceras, la sangría rectal, la diarrea, y la anemia. Morgan y Ariel eran en varias ocasiones hospitalizados debido a la enfermedad. En un caso, Ariel casi hemorragió a la muerte. Además, Morgan sufrió efectos secundarios horribles de las drogas usadas para tratarla. Por ejemplo, ella tenía una reacción alérgica severa a una droga y su garganta comenzó a cerrarse para arriba. Otra droga dio su artritis extrema donde ella no podría caminar por días. Todo esto cambiado cuando su padre comenzó a darles el jugo del cáñamo. Los síntomas de ambas hijas se desplomaron, y ganaron el peso. Taylor dijo a ABC que él cree Morgan enviado cáñamo en la remisión. Cáñamo de Huizing contra fumar. Taylor decidió administrar el cáñamo a su hija en forma del jugo. Esto significa que el Huizing, el material verde de la planta, tal como las hojas y los troncos. Su dosis ideal era 30 mililitros de jugo del cáñamo, administrados 3 veces por día. Taylor decidió crecer sus propias plantas para poder obtener todo el material verde si él necesitó. El cáñamo de Huizing es mucho diferente que fumándolo. Ian Gregor es el profesor de la psicofarmacología en Lambert Initiative para la terapéutica de cannabinoid en Sydney University. Él explicó a ABC esta diferencia. En gran medida, el Huizing es una cosa positiva para hacer porque usted no consigue casi tanto del elemento que intoxica, que es THC, tetrahidrocannabinol, y usted consigue otro componente del cannabinoid, que es K, ácido tetrahidrocannabinolic, que tiene propiedades antiinflamatorias muy fuertes en la tripa. Gregor añadió. Los ensayos clínicos apropiados en K no se han hecho y este es uno de los problemas genéricos que tenemos con el cáñamo medicinal. Esta prohibición que tengamos a lo largo de los años estima realmente progreso en términos de aprendizaje de los efectos terapéuticos de la planta. El gobierno australiano continúa siendo muy prudente cuando se trata de dar el acceso al cáñamo médico. La falta de investigación es una de las razones de esto. La lucha para obtener el acceso al cáñamo médico legal. El cáñamo médico ha sido legal en Australia desde finales de 2016. Con todo, es muy difícil obtener. Gregor transportó que hay solamente cerca de 500 pacientes que están utilizando los canales apropiados para obtener el cáñamo. Por otra parte, él estimaba que hasta 100.000 australianos están utilizando el cáñamo uno mismo para medicar una variedad de problemas de salud. Los autores de cáñamos médicos sostienen que el acceso a la planta no debe ser tan difícil como el gobierno la hace. El Dr. Bastian Seidel representa a internistas a través de Australia. Él indicó. No tiene sentido, su prefijo postal no debe determinar si usted tiene acceso al tratamiento. Tienda cannabidiol puro y productos derivados del petróleo de CBD. Porque Taylor no podría encontrar a un doctor el quiere pasar con el proceso de uso apropiado para la administración del cáñamo, él decidía crecer las plantas mismas. Cueste lo que cueste que él está utilizando las plantas para tratar con eficacia a sus hijas, el gobierno todavía considera sus acciones ilegales. La policía atacó el hogar de Taylor y encontró 107 plantas. Él ahora hace frente a cargos criminales. De nuevo, sus hijas Morgan y Ariel deben hacer frente a su enfermedad sin el acceso a un tratamiento eficaz.